Esta lección forma parte del curso del Laravel desde cero, de 0 a 100 paso a paso. Si deseas más información, visita el enlace que te dejaré en la descripción de este video. A continuación vamos a ver dos funcionalidades bastante interesantes de Laravel, que son los accessors y los mutators. En español sería los accesores y los mutadores. Esto nos va a permitir a nosotros cambiar o darle un formato o aplicarle una lógica a los valores de un campo de la base de datos, al valor, ¿ok? Me refiero al valor que está guardado. Y ese cambio o ese formateo va a realizarse cuando nosotros lo tengamos ya en una instancia de un modelo. Cuando lo tengamos dentro del objeto del modelo, es que nosotros vamos a poder aplicar la lógica o el formato que nosotros queramos, ¿ok? Vamos a comenzar nosotros con los accessors. Y acá yo estoy parado en la documentación, como puedes observar, y me voy a posicionar aquí donde dice definir un accessor. Aquí está, voy a agrandar un poco esto. Y un accessor nos va a permitir a nosotros acceder, ¿ok?, al valor de un campo específico, de una tabla dentro de la base de datos. Y vamos a poder cambiarlo para posteriormente lo que me retorne ese cambio, utilizarlo sea en una vista o sea en cualquier otra parte del código. Ahora bien, un ejemplo de esto podría ser que tengamos acá nuestra base de datos, voy a colocarla aquí, y yo quiero el nombre de cada uno de los usuarios, quiero que ese nombre aparezca todo en mayúscula. Fíjate que si tú ves estos nombres, está la primera letra en mayúscula, pero las demás no. La primera letra de cada palabra está en mayúscula, pero el resto no. Y yo quiero que todo, absolutamente todo el nombre aparezca en mayúscula. Por lo tanto, yo puedo utilizar un accessor para agarrar ese valor, cambiarlo todo a mayúscula y luego mostrarlo en una vista, por ejemplo. Ahora, ese cambio que estamos haciendo no lo estamos realizando dentro de la base de datos, es decir, no se está actualizando el valor a todo mayúscula aquí dentro de la base de datos. No, es solamente en ese momento, cuando tengo la instancia del modelo, cuando estoy trabajando con ese objeto, en ese momento es que yo estoy haciendo ese cambio, haciendo esa transformación, por decirlo así, para utilizarlo en la vista, solamente durante ese momento. Ahora bien, para hacer esto, nosotros vamos a crear primero un controlador. Aquí vamos a hacerlo php artisan make controller, un controlador básico. Y vamos a colocar un nombre. Vamos a colocarle user, ya que vamos a trabajar con la tabla de usuarios. User controller. Le vamos a dar enter. Allí ya lo ha creado. Nos vamos para acá y cerramos aquí. Y aquí en app http controllers ya debería estar. Aquí lo tenemos. Una vez teniendo esto, voy a irme a mi archivo de rutas web.php. Aquí está. Recuerda que está en el directorio root de nuestro proyecto. Y acá voy a agregar una ruta que sea de tipo get. Punto y como por aquí. Y aquí voy a decirle slash info. Puede ser cualquier otra cosa, simplemente un ejemplo. Y acá voy a llamar al controlador. El controlador obviamente va a ser user controller. Y voy a agregarle de una vez un método que se va a llamar getData o obtener data, teniendo la ruta lista. Entonces ahí podemos irnos aquí al controlador y crear ese método que sería public function y acá se va a llamar getData. Creamos las llaves por acá. Perfecto. Ahora, este getData lo que va a hacer es agarrarme un usuario de la base de datos y voy a agarrar el nombre para poder luego utilizar un accessor y cambiarlo todo a mayúscula. Vamos a colocar aquí una variable que sea igual. Aquí en esta parte, para poder obtener un usuario, ¿okay?, los datos de un usuario, necesito utilizar el modelo user, que lo tenemos aquí en models, en este directorio models. Vamos a utilizarlo. Si yo coloco user, fíjate que puedo seleccionar el segundo que ves allí. Si le doy enter, ya tengo el usuario aquí y me ha colocado el namespace aquí arriba. Eso lo hace el IDE automáticamente, ¿ok? Si tu IDE no lo hace, entonces debes agregar el namespace aquí arriba con use y todo el namespace app model users para poder utilizarlo aquí abajo. Entonces luego aquí user 4 puntos find, coloco paréntesis y dentro del paréntesis
en este método find, que es para obtener un usuario, necesito pasarle un parámetro, un ID. Si vemos aquí en la base de datos, fíjate que tengo desde el ID número 1 en esta columna hasta el número 26. Entonces yo quiero el usuario que tiene el ID número 2, por ejemplo. Entonces coloco aquí número 2. Como yo sé que existe, simplemente coloco 2, no hago ninguna verificación y allí ya lo voy a obtener. Si yo hago entonces return user y coloco aquí, por ejemplo, un campo, el campo, por ejemplo, name. Yo quiero mostrar el name. Entonces vamos a colocar aquí name y vamos a ver qué ocurre. Si me vengo aquí al navegador, coloco mi laravel.test/info porque esa es la nueva ruta que creé. Y fíjate que efectivamente me aparece el nombre de ese usuario con ID número 2. Perfecto. Ahora yo quiero pasar todo esto a mayúscula. Simplemente creando dentro del modelo el accessor, yo voy a poder hacerlo. Bien. Entonces nos vamos al modelo, aquí en user, y voy a crear un accessor. Esta ruta, vamos a colocarla acá. Tengo el controlador, perfecto. Y aquí el modelo. Dentro del modelo simplemente tengo que agregar, como me dice la documentación, un método que se llame o que tenga esta nomenclatura o que siga estas reglas de colocar get, luego colocar el nombre de campo. Fíjate que el nombre de campo si es first name o first underscore date, debo colocarlo así de esta manera. First name sin el guión bajo, en dado caso que lo tenga, y colocando la primera letra en mayúscula, como puedes observar acá, tanto la F como la N. En este caso, como nuestro atributo se llama name dentro de la base de datos, simplemente vamos a tener allí name. ¿Ok? Entonces sería get, nombre del campo, y luego attribute. ¿Ok? Como puedes observar. Entonces vamos a crearlo. Acá, un método public, luego hacer una function, y acá colocamos get, el nombre del campo, que es name, pero la primera letra en mayúscula, es muy importante, y luego sí, el attribute. Ahí lo tenemos, las llaves correspondientes y listo. Ya tenemos getNameAttribute. Luego, aquí dentro, yo voy a aplicar la lógica, fíjate que estoy en el modelo, yo voy a aplicar la lógica para que en la vista o en el resultado que yo quiero aparezca todo en mayúscula. Entonces, simplemente voy a colocar return. Voy a utilizar una función de PHP que me permite pasar todo a mayúscula en un string y se llama strtou este. Aquí dentro voy a colocar entonces el valor que yo quiero pasar todo a mayúscula, pero para ello necesito colocar aquí un parámetro, vamos a llamarlo tal cual como en el ejemplo que vemos en la documentación, value, es decir, el valor de este atributo que está dentro de la base de datos. Ese valor yo lo pongo aquí y punto y coma. ¿Ok? Ahora vamos a recargar acá. Y fíjate que ahora me aparece todo en mayúscula. Y yo en ningún momento estoy llamando a este método, sino que el Laravel reconoce este método automáticamente siempre y cuando lo escribamos así, bien, con el get delante, nombre del campo, en este caso fíjate que el campo dentro de la base de datos es name, aquí arriba en minúscula, pero yo voy a colocar su primera letra en mayúscula. Y luego del nombre del campo sería attribute y un valor o un parámetro, mejor dicho, que va a representar el valor en sí que tiene ese campo. Entonces, colocándolo así, Laravel automáticamente reconoce que esto es un accessor y antes de imprimirme esto en pantalla, ¿sí? Él va a ejecutar este método, lo va a cambiar todo en mayúscula o va a aplicar la lógica que aquí coloquemos y luego posteriormente pues va a aparecer de manera correcta. Obviamente este valor que tenemos en el controlador que estamos devolviéndolo de esta forma, esto podríamos enviarlo a una vista, ¿sí? Y colocarlo en el área que nosotros queramos en dicha vista. Bien, pero en este caso no voy a crear una vista, simplemente le voy a colocar un return para ver rápidamente el resultado. Vamos a hacer otro ejemplo con respecto a los accessors, pero voy a cambiar primeramente la ruta. En vez de info, que es algo muy general, voy a colocar nombre para que te quede ese ejemplo allí. Y acá, en vez de ser getData, voy a cambiarlo a getName. Y acá dentro del controlador cambio esto, getName.
Esto lo puedes colocar como quieras, no tiene que ver con los accesos. Lo único que tiene que ver con los accesos es aquí dentro del modelo, este método que creamos acá, que debes seguir exactamente como te expliqué esta regla con respecto al nombre del método del accesor. Eso sí es importante. Pero ya el nombre de la ruta, o mejor dicho, la URI de la ruta y el método del controlador que estamos utilizando acá, puedes colocarle cualquier nombre. Yo lo estoy colocando así porque voy a agregar otro ejemplo ahorita y para que tenga más coherencia esto que estamos haciendo aquí. Entonces, esto se queda así, esto también, y si recargamos acá ya debería funcionar, pero ahora con nombre, la URI, esto no va aquí, y fíjate que me aparece el nombre. Ahora bien, volvemos para acá y voy a crear otra ruta del controlador. Voy a crear otra ruta, pero esta ruta se va a llamar nombre guión completo. Yo quiero que al entrar a esta ruta me aparezca nombre y apellido concatenado, ¿ok? Obviamente con un espacio en medio. Y acá en el método del controlador vamos a llamarlo name, last name. No importa, así. Puede ser cualquier otra cosa. Como te dije, simplemente un ejemplo. Este método del controlador vamos a agregarlo aquí con public function. Colocamos el nombre, las llaves correspondientes y ya tenemos el método. Ahora, aquí vamos a llamar, puede ser el mismo usuario, puede ser otro usuario, etcétera. Podemos llamar el mismo o vamos a llamar, por ejemplo, al sexto o el que tiene el ID número 6, perdón. El ID número 6 que tiene esto como nombre, Ted Torfi y este apellido, que es bastante extraño. Entonces vamos a colocarlo acá. Voy a llamar al número 6 y luego acá falta el return, pero todavía no lo voy a colocar porque debo configurar primero mi accessor. Entonces, y ya te voy a explicar por qué. Aquí voy a crear otro accessor con public function y se va a llamar get full name attribute. Los paréntesis, las respectivas llaves y ya lo tenemos. Ahora, de repente te estés preguntando que full name no existe en nuestra tabla. Ese campo no existe por ningún lado. Eso es correcto, pero esta es otra forma de cómo utilizar un acceso. Yo estoy creando un nuevo campo acá, ¿sí? No dentro de la base de datos, no. En la instancia del objeto, en este caso del modelo user. Allí estoy creando un nuevo campo para cuando yo esté utilizando el objeto user que estoy utilizando acá, que cuando yo esté llamando alguna de sus propiedades, alguno de sus campos, yo pueda utilizar este nuevo campo que yo estoy creando acá en el accesor, con este accesor, que se llama así full name. Pero cuando yo lo llame, va a cambiar un poco. Ya te voy a mostrar. Primero vamos a colocar la lógica acá. Y lo que quiero hacer aquí es agarrar el nombre, como te dije, el apellido, concatenarlo, con un espacio en medio, obviamente, para que aparezca ambos. En vez de yo enviar nombre y apellido por separado a una vista, por ejemplo, para que luego en la vista yo lo concatene y se pueda mostrar ahí en pantalla completo, el nombre full, el nombre completo, yo voy a hacer esa lógica o esa concatenación acá, dentro de mi acceso, ¿ok? Que sería mucho mejor, así no coloco esa lógica en la vista y la vista pues va a estar mucho más limpia, ¿sí? Con respecto al código. Entonces, aquí vamos a colocar return. Podemos utilizar la variable, es decir, el name de este objeto que estoy utilizando, de esta instancia, y concatenarlo con punto y colocar el espacio dentro de comillas simples, por ejemplo, o puedo utilizar también así comillas dobles para que dentro yo pueda colocar mis dos variables. ¿Qué variables voy a utilizar? Entonces, si yo estoy acá en user, estoy en ese objeto, recuerda que podemos utilizar this. Pero esto obviamente debe ir dentro de llaves, que estamos utilizando las variables. Entonces, this, y voy a llamar primeramente al nombre, que sería name. Luego acá agrego un espacio, ¿sí? Y coloco el apellido. Dentro de las llaves digo otra vez this, el arrow, y el apellido se llama last name, tal cual como está en la base de datos, porque son los campos. Sería last name, ahí ya lo tenemos. Perfecto, y con esto ya yo tengo mi accesor listo. Ahora, ¿cómo llamo a este accesor? Porque tengo que llamarlo de alguna manera.
Esta vez sí debo llamarlo porque la lógica es diferente. No es simplemente que estoy pasando el valor, lo estoy cambiando acá y listo. Cuando yo llame a ese atributo name, ya lo tengo listo. No, esto es diferente porque estoy agarrando el nombre, colocando un espacio acá y colocando el apellido. Estoy creando un nuevo campo, un nuevo atributo dentro de mi instancia. Entonces simplemente para llamarlo, entonces me voy al controlador y acá le doy return, utilizo user y yo llamo a full underscore name, punto y coma. Cuando yo estoy llamando a full name, estoy llamando a este accessor, full name. ¿Okay? Esto se transforma en otro atributo, en otro campo llamado full underscore name, todo en minúscula, tal cual como lo tengo aquí en el controlador. Entonces, de esta forma es que yo estoy utilizando este acceso. Vuelvo y repito, no te confundas. La lógica que acá tenemos es diferente. No estamos pasando un valor como en el accessor anterior y por lo tanto es necesario llamarlo, ¿ok? Para poder ver el resultado que queremos. Así que esa es la diferencia, es muy simple, muy sencillo, dos formas diferentes de utilizar un accessor. Entonces ya con esto ya debería de funcionar. Vamos a colocar aquí en vez de nombre, yo coloco nombre guión completo, como es la URI de mi ruta. Le doy enter y fíjate que tengo TED, me sale todo en mayúscula porque está aplicando el acceso anterior, ¿ok? Y el apellido. Ahora, si aquí yo no quiero que este nombre aparezca en mayúscula, pues debo eliminar el acceso por completo. Vamos a comentarlo completamente. Y acá recargamos y ya tengo nombre y apellido, ese full name, todo en minúscula, o mejor dicho, como aparece tal cual dentro de la base de datos. Entonces vamos a ponerlo como estaba antes para que tengas allí esos dos ejemplos. Y ya el uso de esta herramienta, de esta funcionalidad del Laravel, va a depender de ti. Dependiendo de la lógica, dependiendo de lo que tengas que hacer y del proyecto que tú estés desarrollando, utilizarás o no las ventajas que nos da o que nos brinda los accesos del Laravel. Esta lección forma parte del curso del Laravel desde cero, de 0 a 100 paso a paso. Si deseas más información, visita el enlace que te dejaré en la descripción de este video.